Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Ricardo Cantoral, con quien vamos a platicar acerca de un premio que se acaba de ganar, el premio Ciudad Capital Eberto Castillo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Berta, muy contento. Gracias. De verdad es una labor colectiva y es un premio del grupo al final de cuentas. Recibe el doctor Ricardo Arnoldo Cantoral. ¿Qué significa el premio Eberto Castillo? Tiene muchas lecturas, Berta. Para el grupo de matemática educativa que hace socioepistemología, significa el reconocimiento de una labor de 20 años, 25 años, porque se ha logrado, conforme el tiempo pasa, documentar una gran cantidad de estudios empíricos sobre cómo se construye el conocimiento en situación contextual. Y como grupo significa un reconocimiento a la teoría en tanto que se le da una distinción muy alta, es decir, se le reconoce como una teoría que está aportando conocimiento que ayuda a la sociedad, y eso es un gran reconocimiento. La otra lectura posible es, digamos, esta primera es más como a la disciplina, al grupo, al enfoque, y la otra es el significado mismo del origen del premio. En este periodo, eso sí es inédito, hay que decirlo, en este periodo de gobierno de la Ciudad de México se impulsó mucho la ciencia y la tecnología con impacto social, y no solo se destinaron recursos, lo cual es algo fundamental para hablar de que un gobierno apoya, sino también se le dio a la ciencia y a la tecnología el carácter de agenda estratégica para el desarrollo de la ciudad. ¿Eso qué significa? Que definir, construir, instaurar, hacer funcionar un instituto de ciencia y tecnología permitió que los problemas más importantes del transporte, del medio ambiente, de la salud, de la educación de esta ciudad fueran siempre acompañados de la mirada del tecnólogo, del científico, del académico, con el gobernante. Es decir, una articulación muy interesante entre instituciones, gobierno y empresa también le jugaron un papel para entrar a los problemas verdaderamente importantes. Todas y todos ustedes, quienes con su sola compañía y profunda mirada nos alientan a seguir en estas lides. En nombre de las y los premiados, quiero agradecer en primer término a esta bella Ciudad de México y a nuestros gobernantes, quienes con una visión de Estado supieron impulsar la ciencia y la tecnología para el servicio de la sociedad como nunca antes se había visto en la historia nacional. En esta ocasión nos reunimos en el MIDE a festejarles y a festejarnos, pues 15 investigadoras e investigadores premiados de diversas áreas, especialidades, tradiciones de escuela, de muy distintas instituciones y países, se les ha honrado con el premio Ciudad Capital 2012 de Eberto Castillo Martínez por la generosidad de compartir el conocimiento. Entonces, el que se haya instaurado el premio Eberto Castillo significa que es el reconocimiento a la labor creativa que tiene al final el objetivo de contribuir a la sociedad. Esa es un poco su filosofía. En este caso, durante estos 6 años, tú estuviste pues de pronto como parte del comité del Instituto de Ciencia y Tecnología, estuviste en el programa de Niños Talento. ¿Cómo la matemática educativa puede hacer un papel interesante, estratégico en una sociedad? Sí, qué bueno que comentas esto. Efectivamente, tuve la ocasión de formar parte del Consejo Consultivo desde su fundación, y eso me permitió entender la filosofía, el origen, el tipo de acciones que el instituto realizaba para llegar a la sociedad utilizando ciencia y tecnología, y pude ver de muy cerca, es decir, de primera mano, pues, con los actores fundamentales, cómo problemas de la mayor prioridad se tomaban en cuenta. Dos ejemplos que vi muy claros. Uno era esta incapacidad que tiene el gobierno de la ciudad, por una normativa que nadie entiende, de ser el garante y el responsable de la educación básica de la ciudad. Es decir,
el gobierno de la ciudad es el único de todo el país que no es el responsable de su propia educación básica. Sí es el responsable, sin duda, de otras partes como educación media o en sus sistemas. O sea, a diferencia de todos los estados del país que sí se responsabilizan de la educación básica. Y que les da una posibilidad de acción. Es decir, si tú quieres mejorar tu sistema educativo, pues tienes que tener control sobre el proceso. En la Ciudad de México no ocurre así. Es decir, nadie entiende. Es decir, con esa lógica de que es territorio, nadie entiende. En verdad, es una cosa que tiene que corregirse en este gobierno sin duda alguna. Es decir, la Ciudad de México, como los demás estados de la República, tienen que poder intervenir sobre su propia educación, de sus niños, de sus jóvenes. Y si es así, estoy seguro que mejoraríamos mucho en los indicadores, porque finalmente aquí hay un capital cultural muy grande en esta ciudad. Bueno, entonces el punto es que el instituto quiso intervenir en la educación en un principio y pues simplemente no le fue posible, no se le permitió. Y se ocurrió que había que cuidar al niño, aunque no se pudiera estar en la escuela. Entonces se pensó que había que desarrollar algún programa que atendiera al joven con vocación, al niño y joven con vocación, aunque fuese fuera de la escuela. Entonces el gobierno innovó y llamó a todas las instituciones, a la UNAM, al CINVESTAF, a la Academia Mexicana de Ciencias, el Politécnico, la UAM, la Sociedad de Autores y Compositores, la Secretaría de Educación del DF, la del Deporte, el Instituto de Ciencia y Tecnología, y seguramente muchas más que aún no recuerdo. Y en reuniones de trabajo se nos decía que qué podríamos hacer para atender a esta población. Había niños con talento que quizás tenían pocas condiciones de desarrollo por razones económicas o geográficas. Entonces fuimos entre todos construyendo un esquema de trabajo que finalmente tomó forma de programa de Niños Talento, que primero dependía más de la Secretaría de Educación, después del DIF, del DF, pero en donde las instituciones jugamos un papel central. Entonces cuando diseñamos la parte de ciencias, había que concebirlo conjuntamente con arte, cultura y deporte. Es decir, el niño es un ser integral, la niña es una ser integral, es decir, no solo estudia, no solo juega, no solo baila, sino es integral, hace todo. Entonces había que tener un programa que le permitiera a los niños y a las niñas moverse en diferentes campos. Entonces se concibió el programa de Niños Talento y toda esta parte de matemática y ciencia se orientó basada en esta teoría de la socioepistemología que se ha desarrollado acá en CINVESTAF, que esencialmente habla de que el saber es transversal y que tu entorno te sirve como base para generar conocimiento. Es la parte más práctica de la teoría. Después, bueno, tiene sus cosas teóricas muy sofisticadas, pero hicimos eso y descubrimos una cosa impresionante. Los cientos y miles de jóvenes y de niños les gustaba la matemática, la ciencia, el deporte, el baile, la música integralmente, y no hablaban de eso como una carga, sino era un disfrute. O sea, veías a las niñas queriendo ir a su clase de la tarde a un centro DIF que a veces no tenían las mejores condiciones, pero ahí estaban trabajando y formamos al programa de tutores de ese programa en ciencia. Aquí en CINVESTAF lo citábamos acá o en las preparatorias de la Ciudad de México, cada semana. Y desarrollamos un muy buen equipo de trabajo que incluso publicó algún libro para actividades para niños. Y de a poco en poco nos dimos cuenta que si involucrábamos a los estudiantes del posgrado, tanto de CINVESTAF como de las demás instituciones del país, el impacto, es decir, él como tutor de niños, el impacto directo de alguien que amaba la ciencia, o la matemática, o la tecnología, con el niño era muy grande. Si aunque no fuera un especialista en procesos educativos, se hacía una química muy interesante, Berta. O sea, el niño se divertía y jugaba y el joven que era maestrante o doctorante igual estaba feliz viendo cómo los niños progresaban. Y resultó una experiencia tan alentadora que nos dimos cuenta que en verdad podríamos influir a la juventud. Y eso nos llevó a hacer ajustes en la teoría, muy interesantes. Bueno, ese efecto en Niños Talento muestra cómo un gobierno como este, pues pensó en que esa juventud tendría que ser atendida con cosas muy innovadoras, muy creativas, pero que no lo podía hacer el gobierno, sino lo tenía que hacer conjuntamente con las instituciones. Esa fue una cosa que vi en términos de cómo
una política pública utilizó el saber especializado. Otra que observé es cuando el virus H1N1. Yo estaba en Francia en esos días, cuando empezó todo el asunto de la epidemia y el run. En Francia, por ejemplo, se suspendieron vuelos y se decía que era tan grave que podría haber una catástrofe de tal tamaño que una ciudad podría desaparecer. Entonces todo el mundo, de alguna manera, eran comentarios, pero yo no entendía bien por qué. Entonces le pregunté a mis amigos y colegas especialistas y me dijeron, el problema, Ricardo, es que nadie sabe de qué tamaño es la, digamos, belicosidad del virus. O sea, nadie sabía en verdad, todo el mundo sabía que estaba, pero nadie sabía en verdad qué tan grave era su presencia. Y yo en mi ignorancia decía, bueno, pero ¿por qué se preocupan si en España mucha gente se muere de influenza? Y me decían, sí, pero no en marzo. Claro. Es decir, es claramente un comportamiento atípico que habla de un virus nuevo. Bueno, para que veas cómo la ciencia jugó un papel. Mientras que algunas dependencias del gobierno federal decidieron enviar a estudiar este virus a los Estados Unidos y tardaron 3 semanas en tener la respuesta, el gobierno de la ciudad convocó a Cinvestav, a UNAM, a UAM, al IMSS, hicieron un comité de especialistas, de virólogos y en mucho menos tiempo tenían un modelo de lo que estaba ocurriendo y por eso la ciudad pudo actuar más rápido. Es decir, mientras no sepamos el tamaño de la gravedad, rápido hagamos aislamiento social, reduzcamos interacción, se cancelaron clases, en fin. Es decir, efectivamente era la medida inteligente. No sabías qué tan rápido se propagaría, pues impide la propagación. Es decir, si afecta, que afecte lo menos, ¿no? Exacto. Bueno, ese es un ejemplo de cómo una política pública incorpora información científica o tecnológica. Lo que se dijo ayer en la entrega del premio, lo dijo el licenciado Ebrard cuando dice, al tener de cerca a los científicos y tecnólogos, nos equivocamos muchas menos veces. Que tenerlos distantes. Claro, ¿no? creo que eso es clave. Siquiera hacer como otros gobiernos, ni siquiera llamarlos a reunión. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay dos casos muy claros, hay muchísimos más que pude ver, pero en mi opinión esto fue inédito. Es decir, inaugurar un instituto de ciencia con las características del ICIT, de muy poco costo en la planta, digamos, la burocracia, pero en una gran inversión, tiene de inmediato un impacto sobre las instituciones de ciencia y tecnología y sobre la ciudadanía. Es decir, yo diría que son ejemplos de políticas públicas modernas y que ojalá en un futuro, tanto a nivel federal como local, se mantengan. Claro, y se transformen, ¿no? Se transformen en secretarías, en algo más, claro, más ambicioso. En este caso de los premios Huberto Castillo son pues un gran también incentivo, ¿no? Para los científicos, para seguir haciendo cosas y estar cercanos a la ciudad, porque ese es un único premio que existe solamente en la ciudad. Claro, sí, y digamos tiene muchas cosas muy interesantes, es decir, conforme ha pasado las ediciones del premio, tú puedes ver, los premiados es gente muy distinguida en sus áreas, es decir, es un premio muy académico, muy legítimo y que entre la comunidad ya está siendo muy bien valorado. Se le destina mucho más dinero que al Premio Nacional, por ejemplo. Su impacto en la vida académica de las instituciones es muy importante, lo puedes ver. Siempre está el director general del CONACYT, el rector de la UNAM, el director del Cinvestav, el de la UAM, en fin, Politécnico. Nos premian por los logros, la obra, pero también por la generosidad de compartir el conocimiento. Solo me resta echar una mirada hacia el futuro, volver al futuro. Y podría decir que los sistemas complejos tienen dinámicas autogenerativas, mecanismos iterativos que producen resultados sorprendentemente divergentes incluso. Dicho en términos llanos, la gobernanza que caracteriza a este gobierno, a esta administración, ha permitido la participación de los actores como protagonistas. Así vimos cómo desde el ICIT se instrumentó una política de gobierno para que la ciudadanía resolviera problemas junto con sus científicos. En ese sentido, esta es una ciudad inteligente. Es un espacio, es un reconocimiento a la comunidad por lo que hace, pero dado que lo hace el gobierno de la ciudad, significa pues lo que dice el apellido del premio, Premio Ciudad Capital Huberto Castillo Martínez, por la generosidad de compartir el conocimiento.
Es esta capacidad de que un científico pueda encarar problemas que ayudan al desarrollo. Les cuento brevemente una anécdota personal. Tuve la fortuna de conocer al ingeniero Alberto Castillo en esferas distintas, como un agudo polemista en temas energéticos, un autor de libros especializados en ingeniería con fuerte sustento matemático y un líder social único. Puedo narrar con orgullo que, siendo estudiante de la Vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional, con más preguntas que respuestas, asistí a una conferencia de debate entre Alberto Castillo y un funcionario de Pemex, del que no recuerdo el nombre. ¿Por qué será? Pude constatar la manera inteligente y aguda en la que, con calculadora en mano, echaba por tierra los argumentos alegres del funcionario en turno, a quien, a decir verdad, las cuentas nomás no le cuadraban. Si ese fuera la producción de barriles de petróleo al día, decía Alberto, no habrá bodega en todo México donde quepan estos baúles. Calculaba y calculaba, remataba diciendo: el número de metros cúbicos necesarios para albergarlos no lo van a tener ni yendo a bailar charla. Tú, por ejemplo, aquí en tu departamento de matemática educativa, pues hay varias líneas de investigación en cuanto a socializar el conocimiento de las matemáticas, la epistemología, o varias cosas. En este caso, para la ciudad, ¿qué es lo que tú propondrías o cuáles serían las posibilidades para hacer más sociables las matemáticas en este caso? Sí, yo creo que justamente este departamento tiene una gran experiencia. Desde su fundación y desde sus fundadores estuvieron ideas siempre de afectar al desarrollo nacional, a la población. Se hablaba de desarrollar entre la población una manera matemática de pensar. Se hablaba de que todo joven disfrutara con el aprendizaje de la matemática. Y este tipo de programas le permite a esta comunidad incidir sobre la realidad. Es decir, no solo producir investigación, lo cual hace este departamento muy bien, lo publica en espacios especializados, lo presenta en congresos, sino que además ha logrado en los últimos años incidir sobre pedazos de realidad. ¿Y qué creo yo que sería muy deseable en un futuro? Yo creo que si lográramos que todo profesor de matemáticas tuviera una maestría tipo la que ofrece Sinvestav, la educación mejoraría sensiblemente. Si tuviéramos programas como el de Niño Talento en todo el país, la educación mejoraría sensiblemente. Si tuviéramos programas de becas a los estudiantes hasta bachillerato, eventualmente universidad, la educación mejoraría sensiblemente. Si la matemática educativa, con los resultados más recientes, sigue estando en la base de las reformas curriculares, en la elaboración de los libros de texto, la educación mejoraría sensiblemente. Es decir, si se le da a las instituciones el papel protagónico que deben tener, el país mejoraría sensiblemente. O sea, quien entienda que las instituciones de investigación o de ciencia son como costales sin fondo a los que le meten dinero y no sacan nada, se está equivocando, porque la sociedad actual exige de instituciones como estas. Es imposible competir internacionalmente sin 20 centros más como el Sinvestav. O sea, este país requiere unos 20 centros más, centros de investigación más todavía. Faltan muchos científicos todavía. Entonces, en el caso particular pues, de matemática educativa, si se lograra que la matemática educativa esté a nivel de las políticas de Estado, estoy seguro que México tendría otra historia. Estos próximos meses habrá que tomar rumbo, decidir sobre asuntos por impulsar y por mantener, por lo que habrá que mejorar y profundizar. Es por ello que quiero pedirles, en nombre de mis colegas, que las políticas públicas exitosas como la del Instituto de Ciencia y Tecnología se emanen, se desarrollen hacia otras dependencias de gobierno, la Secretaría de Educación, la del Medio Ambiente. Quiero decirle, muy estimado Marcelo Ebrard, que usted le hizo muy bien a México, que usted le hizo muy bien a esta ciudad y le hizo muy bien a esta ciencia. Queridas y queridos amigos, estamos en una ciudad de vanguardia. Por último, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, Berta, porque como les decía a mis amigos, tú incluida por supuesto, que es un momento de regocijo, de volver a los momentos de alegría de la infancia, ¿no? Es decir, es como meter un gol, es como compartir la torta en el recreo, es como
es alcanzar algo que tú sabes que es cooperativo. Y en ese sentido es una emoción muy grande, es una cosa muy, muy bella. Pues gracias, Ricardo. No, a ti, Berta, ¿cómo crees? Gracias. Colegas, amigos y familiares, personas quienes tejen con nosotros sueños de esperanza en un mejor futuro para la ciudad, para el país, para nuestra gran región Latinoamérica y para el mundo entero. Todas y todos ustedes, quienes con su sola compañía y profunda mirada nos alientan a seguir en estas lides. En nombre de las y los premiados, quiero agradecer en primer término a esta bella Ciudad de México y a nuestros gobernantes, quienes con una visión de Estado supieron impulsar la ciencia y la tecnología para el servicio de la sociedad como nunca antes se había visto en la historia nacional.